Checo Pérez levanta la cara una vez más. A pesar de estar viviendo una pesadilla en la Fórmula 1, ha dejado un mensaje claro. No se va a rendir. El día de hoy ha confirmado que hará todo lo posible para conseguir el campeonato de constructores y asegura que este no es su final en Red Bull y mucho menos en la Fórmula 1. A esta declaración, Christian Horner ha respondido de forma tajante y ha expuesto las consecuencias de este doloroso abandono de Checo en la Q1. Por otra parte, Red Bull no solo sufre por Checo, también con Max Verstappen, que ha admitido que su posición en esta carrera será de perseguidor ante un McLaren imponente. ¿Quieres saber todos los detalles? ¡Comenzamos! El clima soleado abandonó el Hungaroring y las prácticas libres 3 del Gran Premio de Hungría se desarrollarían en un clima parcialmente nublado. La temperatura en pista registraba 40 grados centígrados, lo que podría colaborar con el grip y a no tener tanta degradación. El ambiente en garajes era relajado para algunos y otros pilotos ya se encontraban en los monoplazas listos. Se abría el pit lane y Zhou y Pérez serían los primeros en recorrer la pista. Mientras los primeros salían a pista, producción nos ofrecía un gráfico con la comparativa del avance o retroceso en tiempos de cada escudería. Aquí apreciábamos que las escuderías que más han perdido de Bahrein a Gran Bretaña han sido Ferrari y Aston Martin. Los Bulls serían los primeros en marcar cronos algo altos. Se encontraban probando las gomas duras. Los demás monoplazas que habían salido entraban de inmediato a boxes para hacer ajustes sin marcar tiempos. A casi 7 minutos del inicio, los dos Mercedes, junto a otros pilotos, no salían a pista todavía. Neumáticos duros también para ellos, porque junto a Red Bull son los pocos equipos que de punta tienen 2 juegos nuevos para esta práctica libre. A diferencia de Red Bull, que tiene 2 juegos nuevos de medios, Mercedes solamente 1, pero tienen un juego menos de neumáticos blandos. Red Bull tiene 5 juegos contra los 6 del resto. Veíamos a Hülkenberg y a Tsunoda tranquilos sin haber entrado a sus monoplazas o incluso colocarse el casco. Esto podría ser por ajustes al monoplaza o porque de parte de la escudería prefieran administrar gomas y reservar juegos para la clasificación y carrera. Max mejoraba los tiempos de Pérez por 8 décimas. Esto lo colocaba a medio segundo de los tiempos de Hamilton del año pasado. Checo mejoraba 4 décimas. Mientras tanto, Max comentaba por la radio. The middle sector in some corners I'm understeering a bit much, but at the same time I don't have like massive amount of rear grip, you know, so I don't know if I really should take more front flap. Aún así, rompía la barrera del 1.17. Muy bueno este tiempo, hay que tener en cuenta que con el neumático duro por lo menos debe haber 8 décimas de diferencia a lo que fue el tiempo del blando. Es cierto que la pista está diferente, ¿no? Bastante más fresca el asfalto y eso seguramente también mejora en cuanto a tiempo. Pero me parece que como referencia es buena la de Max con el neumático duro. Ocon abría vuelta rápida, quedaba a 8 décimas del tiempo de Pérez, marcado con gomas duras. Al parecer los Alpine van a sufrir este trazado. La diferencia en compuestos era evidente. Alonso se posicionaba segundo con medias y Albon primero con blandas y Sargent tercero. Russell parecía que los calmaba a todos, mejorando los cronos. Pero Norris se colocaba en la punta, rompiendo ahora el 1.16. Piastri segundo. En este momento los dos McLaren lideraban, seguidos de los Mercedes. Los Haas sorprendían colocándose sexto y octavo. Leclerc seguía sin encontrarse con su monoplaza y bloqueaba en la curva 1, saliéndose del trazado. Después lanzaba otra vuelta rápida y subía del lugar 19 al 17 solamente. Algo no andaba nada bien y en el equipo lo sabían. Gasly también lanzaba su vuelta rápida y de inmediato bloqueaba en la curva 1. Reportaría por la radio. I don't know what's happened, but Nos encontrábamos en el ecuador de la práctica y Sainz rodaba muy lento, abriendo espacio, pero al ver que Hülkenberg le había alcanzado y quería rebasarle, Sainz defendía como si se encontrara en carrera, un poco agresivo. Nico le soltaba casi de inmediato para ralentizar su marcha y abrir espacio. El madrileño abría vuelta rápida, pero la acción anterior la había gestionado de manera algo rara. En ese momento se encontraba noveno. A pesar de que rebotaba en algunos pianos y se deslizaba ligeramente, cerraría segundo a tan solo 3 décimas y media del tiempo de Norris. También Magnussen cerraba vuelta rápida y se colocaba séptimo debajo de su coequipero Hülkenberg. Lo de notable aquí es que los dos Haas habían cronometrado mejores tiempos que los dos Mercedes, que le seguían en la tabla. Leclerc por fin se reponía y se colocaba tercero debajo de Sainz y Norris. Russell desafiaba a los McLaren posicionándose primero. Otro equipo que anunciaba su presencia resurgiendo de las cenizas serían los B-Car, con Ricciardo liderando sobre Tsunoda. Los dos dentro del top 10 en sexta y séptimas posiciones respectivamente.
frente. Yuki, así como otros pilotos, también se pasaba en la curva 1. Esta curva sería más protagonista en esta práctica a diferencia de la 4 en las primeras dos. Los Bulls seguían rodando con duras y Aston Martin serían los únicos rodando con medias, haciendo test de degradación para la carrera. Alonso cerraba vuelta y solo le alcanzaba para una 12ª posición, y Stroll por su parte también bloqueaba en la curva 1. Leclerc intentaba otra vuelta rápida y no lograba mejorar tiempo. Sainz tendría la misma suerte. Algo probaban en Ferrari que no estaba funcionando. Por otro lado, Russell mejoraba sus tiempos y Hamilton también ascendía de la 9ª a la 2ª posición a 222 milésimas de su compañero. Muy firme Mercedes en esta parte del campeonato, como lo podemos ver. En este momento, restando menos de un cuarto de las prácticas, el top 10 tenía a 5 escuderías perfectamente acomodadas. Mercedes lideraba, McLaren le seguía, luego Ferrari, Bicarb y Haas. Los Bulls se encontraban en el garage haciendo ajustes, mientras en pista, Norris volaba, marcando en morado los 3 sectores. Mejoraba el tiempo de Russell por 4 décimas. Los Williams volvían a sorprender, colocándose tercero y sexto. Piastri por su parte cerraba a solo 44 milésimas de su compañero. A 10 minutos del final, Max salía para rodar por fin con blandas. Empezaría a exigirle al monoplaza, pero cerraría tercero a casi 3 décimas del tiempo de Norris. El piloto neerlandés se molestaba. Los Ferrari ahora se encontraban relegados fuera del top 10. Ya no quedaban muchas oportunidades y cerraba quinto, mientras que Leclerc no mejoraría tanto sus tiempos y quedaba décimo. Max entraba de nuevo para hacer ajustes y Hamilton marcaba una bandera amarilla a 5 minutos del final. Se despistaba sin consecuencia. Los Bulls habían aprovechado las prácticas 3 para afinar reglajes y seguro tienen un as bajo la manga. Restando 30 segundos, Max iniciaba su última vuelta rápida y así como tantos también bloqueaba en la curva 1, por lo que terminaba abortando. Checo tampoco alcanzaba a cerrar vuelta con blandas, por lo que terminaba 13º. La bandera a cuadros marcaba el final de las prácticas. Cabe destacar que los primeros 15 quedaron a menos de un segundo de distancia. Esto nos anuncia que tenemos muy probablemente una clasificación que se decidirá por centésimas o milésimas. Así, todos quedamos pendientes de las sorpresas que nos puedan deparar. Abróchense los cinturones porque comenzamos con la sección de noticias. Sergio Pérez busca cortar su seguidilla de malos resultados este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Pérez había arrancado muy bien el año con 4 podios en los primeros 5 grandes premios, pero desde la visita de la Fórmula 1 a Imola, entró en un bajón de rendimiento que lo vio cosechar apenas un 7º puesto como mejor resultado en las últimas 6 rondas. El difícil momento del piloto de Guadalajara llevó a comentarios dentro del paddock sobre la posibilidad de que Red Bull active cláusulas de salida en el contrato para dejarlo de lado y colocar un nuevo compañero de equipo al lado de Max Verstappen. Al respecto se refirió Horner este viernes en el circuito de Hungaroring, en una entrevista con Sky Sports F1, donde el británico optó por enfocarse en apoyar al mexicano en vez de hablar de contrato. Todos queremos que Checo desarrolle el potencial que tuvo en las primeras 4 o 5 carreras, y sabemos que es capaz de hacerlo. Por eso le dimos una renovación anticipada para el año que viene, para intentar asentarlo, y creo que ha estado un poco aturdido en las últimas carreras, pero esperemos que hoy haya sido la señal de que está saliendo de eso, y el equipo está trabajando muy duro con él para apoyarlo y asegurarse de que encuentra su forma, porque lo necesitamos desesperadamente. Horner fue preguntado si ha hablado con Pérez sobre sus dificultades, y el jefe de Red Bull respondió revelando una conversación en su propia casa. Sí, claro, quiero decir, tenemos una relación muy abierta, y me senté con él en la cocina de mi casa y le dije, vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más? Y me dijo, no, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas. Creo que ignorar lo que está pasando en el otro lado del garage es un favor, que es el enfoque que está tomando ahora. Solo se centra en su propio rendimiento. Horner insistió en que el buen viernes de Hungría, donde Red Bull presentó mejoras en ambos monoplazas, puede ser puntual para la temporada de Pérez. Creo que el coche está funcionando bastante bien, y cuando el coche funciona bien, ves que la diferencia disminuye entre los dos, y espero que Pérez haya tomado un poco de confianza. Creo que el coche, si bien ha estado funcionando, ha estado un poco en el filo de la navaja, y creo que hemos visto que Max hace frente a eso un poco mejor que Checo, pero con suerte, con los pasos que hemos dado aquí, tenemos el coche en una ventana bastante agradable. Por otra parte, el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, habló sobre la marcha de Kevin Magnussen al final de la temporada y enfatizó que la decisión fue muy difícil porque Kev hizo mucho por el equipo. En última instancia, la razón principal fue que Magnussen no fue lo suficientemente consistente. Como tenemos un novato en el coche con
Oliver Bergman, en 2025, el segundo piloto tiene que proporcionar una referencia constante. Y en este sentido, según Komatsu, Magnussen no está al nivel de, por ejemplo, Nico Hülkenberg. A veces Magnussen empieza fuerte en las prácticas, por ejemplo, pero luego no consigue clasificarse. No siempre es culpa del danés, pero al final tuvo que tomar la decisión correcta como jefe del equipo. Ahora pasemos a la pregunta que muchos se hacen. ¿Max Verstappen seguirá conduciendo para Red Bull en 2025? Por el momento nada sugiere que Max vaya a dejar Red Bull, explica para OE24 el jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, que sabemos está más que interesado en Verstappen. La explicación del austriaco fue: el coche sigue siendo la referencia. Él está muy por delante en el campeonato, entonces, ¿por qué debería coquetear con otro equipo? Pero eso no significa que Wolff haya renunciado en general a la lucha por tener en sus filas al tricampeón del mundo. La puerta siempre estuvo abierta para Verstappen, y eso probablemente no cambiará por el momento. Ahora escuchemos lo que tiene que decir Yuki Tsunoda acerca de su futuro. Tsunoda, que ya ha acumulado 4 temporadas de experiencia en la Fórmula 1, cree que sería extraño si Red Bull opta por Lawson antes que por él. Según las declaraciones de Lipón, aunque el neozelandés lo hizo muy bien el año pasado en las carreras en las que cubrió la baja de Ricciardo, él ha hecho más que eso. Si eligen a Liam sería extraño. Quiero decir, Liam hizo un muy buen trabajo cuando pilotó el año pasado, pero creo que yo he hecho más que eso. Veremos cómo va. Al final, saben cómo gestionar a los pilotos. El rendimiento de Tsunoda en Racing Bulls esta campaña hasta ahora ha sido suficiente para demostrar que está preparado para dar el salto a una escudería de tabla alta. Sin duda, se ve capaz de luchar por cosas importantes y cree que podría estar a la altura del vigente campeón del mundo Max Verstappen. Si no estuviera listo, entonces no habría podido anunciar ni siquiera la renovación con Racing Bulls. Me siento preparado para luchar contra los mejores equipos, las posiciones más altas e incluso contra Max Verstappen. Al final, Red Bull es quien va a decidir y es una de las cosas que no puedo controlar. Solo me estoy concentrando en lo que tengo que hacer en las próximas 2 carreras. Haas se está acercando mucho, así que tengo que mantenerme concentrado con nuestro equipo, ha añadido. La teoría de Tsunoda sobre la situación actual de Sergio Pérez es que Red Bull no se está precipitando demasiado para evitar ejercer cualquier tipo de presión sobre el piloto de Guadalajara. Asimismo, señala que tampoco lo está haciendo con él, pues prefieren que se centre en su trabajo con RB antes de pensar en otras cosas. No se están apurando mucho. Checo también fue anunciado para 2025, 2 carreras antes o 1 carrera antes. Checo puede tener un rendimiento muy bueno, y si el piloto lo está haciendo bien, no hay motivos para cambiar. Al final, todo lo que están haciendo seguro que es algo bueno para Checo, porque no quieren generar ninguna presión. Eso es justo, y también por mi parte, quieren que me concentre en lo que estoy haciendo ahora mismo. Por último, sobre si los grandes premios previos al parón veraniego cobran más importancia para los equipos a la hora de tomar una decisión durante el mes de agosto, Yuki ha puntualizado que sí, los rumores son ciertos. No obstante, remarca que desconoce cuál es la situación dentro de Red Bull, por lo que cada carrera es importante para él. Si los rumores son ciertos, sí, pero para ser honesto, como dije, no sé la situación exacta. Probablemente sepa lo mismo que ustedes, o incluso menos. Al final, cada carrera es muy importante. Al igual que yo, el contrato no está realmente fijo hasta dentro de muchos años. La hora para medirse en la sesión de clasificación llegaba, y la sorpresa más grande sería el gran descenso de temperatura a 29 grados centígrados en pista. La probabilidad de lluvia subía enormemente al 63%, lo que podría augurar finales inesperados. Se abría el pit lane y la fila de monoplazas salía paulatinamente. Al minuto 17, los Red Bull se formaban. Todos salían con slicks blandas. Bottas reportaba sobre la conducción de la pista. Los Haas inauguraban las vueltas rápidas, pero Sargent sorprendía, marcando de entrada un 1.17 en primera posición. Esto nos decía que todos tendrían unas décimas guardadas bajo la manga. A Piastri le advertían sobre la lluvia. What strat do you want? We think there could be 1 lap before the rain, so suggest strat 2. Strat 2 could be some rain after you've done 1 lap. Suya reportaba la aparición de las primeras gotas. Sainz cerraba primero también en 1.17 con 224. Verstappen cerraba quinto apenas poniendo en temperatura las gomas, que sería el mayor problema de la sesión. Luego Hamilton se colocaba primero, mejorando el tiempo de Sainz por 1 décima y media. Checo cerraba sexto. Los Bulls apenas calentaban. Russell se encontraba con tráfico y solo le alcanzaba para la 11ª plaza. Sargent se emocionaba por encontrarse dentro del top 10 y se pasaba en la curva 1. Golpeaba el alerón delantero. Verstappen se colocaba tercero a 2 décimas de Hamilton. Checo cerraba una mala vuelta en 8ª posición.
Russell perdía un poco el tren trasero. La temperatura de la pista, más la ligera llovizna en algunos sectores, ponía difícil la pista. Sí, igual sigue siendo una temperatura alta, por eso no se termina de mojar la pista, ¿no? Cae agua, esa pequeña llovizna, no es obviamente un chaparrón. Y al estar el asfalto cerca de 30 grados, más de 30 grados, hace que el agua no se acumule, se seque rápidamente ahí. A ver. Restando poco de 6 minutos con 45 segundos, sorprendía una bandera amarilla que se convertía en roja de inmediato. Checo se despistaba en la curva 8 y se estrellaba antes de la novena contra el muro. Checo necesita recuperar esa confianza, recuperar el rendimiento también, no cometer más errores. Y bueno, justo en este momento, donde había comenzado bien el fin de semana, en la práctica libre número 1 lo dijimos, ¿no? Parecía que Checo estaba un poco más cerca, un poco más conectado. Comete un error en una condición de pista también un poco difícil. Todos entraban al garage, mientras retiraban el monoplaza de Checo de la pista. Este sería el cuarto abandono de Checo en la Q1. La lluvia cada vez se acercaba más. Los monoplazas salían de nuevo a pista para intentar aprovechar los últimos minutos antes de la presencia de la lluvia. Prácticamente nadie mejoraba tiempos. Russell lograba una precaria 10ª posición. La pista se secaba y Ricciardo se colocaba primero. Los lugares se movían rápidamente y Magnussen, al ascender, eliminaba a Checo. Russell se quejaba al final de la sesión. Los eliminados en esta primera etapa de clasificación serían Pérez, Russell, Zhou, Ocon y Gasly. La segunda sesión de clasificación habría con condiciones climáticas inciertas todavía. El primero en salir sería Sainz y se quedaba rodando solo con sus primeras vueltas. Al cierre de su vuelta rápida, igualaba el tiempo de Ricciardo en la Quali 1. Restando 9 minutos, Hamilton cronometraba ya 1,16, pero Verstappen los ponía quietos, ya que se acercaba a la meta pintando de morado todos los sectores. Cerraba cronometrando el primer 1,15 altos del fin de semana. Magnussen se colocaba tercero con tiempos ya de 1,16. Sorprendía después Piastri con un muy buen segundo sector, pues no tiraba el tiempo de Max, pero quedaba a solo 15 milésimas del tiempo del neerlandés. Destacaremos que el tiempo marcado por el australiano sería con gomas usadas. Después a Norris le alcanzaba para una cuarta posición. Sainz se colocaba tercero. Restando 5 minutos, todos entraban a sus garajes. Se preparaban para el juego del miedo. El problema era que la lluvia podía caer en cualquier momento. Hamilton sería el primero en salir, restando 4 minutos exactos. Hülkenberg se quejaba por la radio. Sabían que el tiempo estaba ajustado y los espacios entre los monoplazas a la salida del pit lane era la mínima. Todos se preparaban para cerrar vueltas con el reloj en ceros y expuestos al tráfico. Hamilton cerraba séptimo con 50 segundos en el reloj. Stroll se apropiaba de la cuarta posición, pero le bajaba a Leclerc. Norris le arrebataba la punta a Verstappen por 2 décimas. Hamilton estaba en la zona de peligro y el único que podría eliminarle era Hülkenberg. Pero lastimeramente, el teutón cerraba a solo 1 centésima del tiempo de Hamilton y no lograba descenderlo. El británico se salvaba de milagro de ser eliminado. Los pilotos que se despedían de la clasificación serían Hülkenberg, Bottas, Albon, Sargent y Magnussen. Al parecer los Haas y los Williams habían cumplido al no quedar eliminados en la etapa anterior. La tercera etapa de clasificación iniciaba con un Max desesperado por marcar desde su primera vuelta rápida un buen crono, pues las condiciones climáticas no ofrecían ninguna garantía. A Max le advertían por la radio. El rebufo podría ser para aprovecharlo o incluso para no dárselo a ningún piloto, ya que eso podría implicar descender en la parrilla. El radar marcaba la llegada de la lluvia de manera inminente. El final de la clasificación podría ser cardíaco. Por radio le confirmaban al nano. Bueno, ahí le dicen lo de la lluvia, ¿no? Bueno, ahí le avisan. Max manejaba con intensidad y cerraba su crono en 1:15 con 555. Piastri se colocaba segundo y Sainz tercero, pero Hamilton lo descendía. Lo mismo hacía Leclerc, arrebatándoles la tercer plaza. El nano cerraba quinto, pero restando 7 minutos, Norris lograba superar el tiempo de Max por 3 décimas. La lluvia se esperaba en el próximo minuto. Aún así, todos entraban, y los garages trabajaban con rapidez para poder sacar a sus pilotos antes de que la lluvia arruinara todo. 1 minuto después, apenas llegaba Norris a boxes. Los demás pilotos ya salían a pista, tratando de ganarle a la lluvia. Medio minuto después, Verstappen salía a la pista. Los últimos 5 minutos serían importantísimos. Piastri le arrebataba la segunda posición a Max.
Hamilton descendía a Leclerc, quitándole el cuarto cajón. Restaban 2 minutos y medio y Max no lograba mejorar sus tiempos, lo cual lo ponía furioso. Inmediatamente después se decretaba una bandera amarilla. Tsunoda perdía el monoplaza en los pianos y se estampaba en el muro, destrozando todo su lateral izquierdo. La bandera roja paraba el reloj y todos entraban a los garajes. Algunos sentían que podrían cerrar una vuelta más. Esperaban a que se retirara el monoplaza del piloto nipón y salían de nuevo a la pista con solo 2 minutos y medio en el reloj. Max y Alonso desistían de salir de nuevo, ya que Max no tenía ya gomas blandas nuevas. Se conformaba con la posición que tenía en el momento, pero se arriesgaba a que le descendieran, aunque la presencia de una ligera llovizna no permitiría ya que nadie mejorara sus tiempos. La bandera a cuadros les recibía, e incluso pilotos como Sainz no alcanzaban a lanzar su vuelta rápida siquiera, salvo Ricciardo, que mejoraba el crono antes marcado por Tsunoda y se colocaba noveno. La parrilla de los primeros 10 puestos quedaría de la siguiente manera. La clasificación para el Gran Premio de Hungría ha dejado sentimientos encontrados y momentos decisivos para varios pilotos y equipos. Comencemos con la triste y desesperante situación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Justo cuando parecía que Checo estaba recuperando su ritmo y realizando buenos tiempos, un error en el peor momento posible lo dejó fuera de la Q1. El día de hoy, en una pista ligeramente mojada, Checo estaba a la altura del ritmo de su compañero de equipo Max Verstappen. Sin embargo, al tocar el bordillo del lado derecho para girar a la izquierda, terminó trompeando, una maniobra que podría tener graves consecuencias, incluyendo una posible falla en la caja de cambios y la consiguiente penalización. Este incidente ocurre en un momento crucial del campeonato, en un fin de semana donde Checo mostraba un buen ritmo y era vital que clasificara por delante. Este trompo no solo perjudica su posición en la carrera, sino que también aumenta los rumores sobre su posible salida de Red Bull. La frustración en el equipo es palpable, y hoy, más que nunca, queda claro que Red Bull ya no está feliz con Checo. Estos son los tipos de errores que cuestan caro, y esta serie de malas clasificaciones en las últimas 7 carreras ha sido un verdadero desastre para Pérez. Mañana es un día crucial para él. No hay excusas. Tiene que rendir y demostrar que merece ese asiento en Red Bull. Y no solo alcanzar la zona de puntos, sino ofrecer una actuación destacada. Es hora de que Checo rinda cuentas y muestre la clase de piloto que es. Por otro lado, McLaren está viviendo un momento brillante. Lando Norris logró su tercera pole position en su carrera y la segunda de la temporada. Hoy Norris hizo unos verdaderos vueltononones, demostrando que McLaren tiene el mejor coche del día, superando incluso al de Red Bull. Norris está en un estado de forma impresionante, terminando 0.022 segundos por delante de su compañero Oscar Piastri, con una posición inmejorable para la carrera de mañana. McLaren tiene una oportunidad de oro para conseguir la victoria. La clasificación ha dejado claro que los McLaren son una realidad potente y que mañana no hay excusa para no buscar la victoria. Este desempeño excepcional de Norris y Piastri coloca a McLaren en una posición dominante para el Gran Premio de Hungría, y el equipo debe aprovechar al máximo esta oportunidad para consolidar su posición en el campeonato. Abróchense los cinturones porque empezamos nuestra segunda sección de noticias. Arrancamos con Checo Pérez, que explicó nuevamente por 7ª ocasión consecutiva el por qué le fue mal en la quali. Sí, un milímetro. Cuando venía entrando en la curva 8 perdí totalmente el auto y estaba totalmente mojado afuera, entonces no pude frenar. En lo absoluto lo perdí y impacté bastante fuerte con la pared. Venía mejorando mi vuelta y al mismo tiempo empezaba a llover más, y yo creo que ahí fue cuando me perjudicó y tomé la parte más mojada de la pista y fue cuando perdí el auto. Sí, creo que estoy teniendo problemas en sentir las condiciones. Tenemos una idea de qué es lo que está pasando en ese tipo de condiciones, o ya lo hemos visto en algunas carreras, ¿no? Y estamos trabajando en el tema de la dirección para ver si podemos mejorar cómo sentir el auto, ¿no? Y creo que es algo que vamos a probar para Bélgica. Pero bueno, en general estas condiciones siempre son muy complicadas y desafortunadamente hemos sido nosotros los que cometemos el error, y no hay nada más que mirar para adelante y mirar para mañana. Sí, ya he hablado con el equipo y todo está tenemos todas las spare parts para
arrancar mañana desde la parrilla. Por otra parte, Pérez fue preguntado si la Fórmula 1 le seguía pareciendo divertida, en medio del difícil momento que vive luego de 6 rondas consecutivas en las que no tuvo el rendimiento esperado como piloto de Red Bull, y al responder, reveló qué es lo que lo hace seguir luchando. Yo no diría divertida. Diría un reto, ¿sabes? Algo que mentalmente es muy duro y la forma más fácil sería simplemente abandonar después de la carrera que he tenido. Solo para decir, ya sabes, que ha sido suficiente. Pero no es lo que quiero enseñar a mis hijos. No es lo que quiero mostrar, ese tipo de carácter. Creo que es importante dar la vuelta a las cosas. Volver a nuestra forma. Porque no hace tanto tiempo es solo una tras otra. Lo has visto con muchos otros pilotos. Tienen un fin de semana difícil, pero probablemente cuando estás en Red Bull es mucho más notorio. Y solo quiero volver. Y volveré. No me rendiré. Sobre si había hablado con su equipo tras esta nueva frustración en Hungaroring, Pérez indicó: bueno, no hay mucho que decir, ya sabes. Quiero decir, lo siento mucho por decepcionar a mi equipo. Duele mucho como piloto cuando decepcionas a tu equipo, pero no me rendiré. Voy a dar lo mejor de mí para darle la vuelta a la situación y hacer todo lo posible para conseguir el título de constructores. Por otra parte, Helmut Marko intentó ver el vaso medio lleno. Nos quedamos con los datos alcistas. También fue crucial que la temperatura bajara drásticamente. Hemos soportado mejor las altas temperaturas. Quizá la configuración se diseñó en una dirección correcta. También nos recuerda que Verstappen estuvo a solo 0,046 segundos de la pole y que fácilmente podría haber sido al revés. En cuanto a la carrera, el austriaco se muestra combativo. Nuestra tanda larga nos hace ser muy optimistas. Ambos coches fueron muy rápidos. El desgaste de los neumáticos de Max fue mínimo. Esto nos hace ser optimistas. Pero también sabe el poderío de la escudería papaya. McLaren tiene 2 coches. Si juega bien en estrategia, lo tendremos más difícil. La derrota de hoy no es ninguna sorpresa para el propio campeón del mundo. Max explicó lo siguiente: lo intenté. Estábamos un poco por detrás durante todo el fin de semana. Y lo mismo ocurrió en clasificación. Traté de estar lo más cerca posible, pero desafortunadamente no fue suficiente. Es un poco difícil decir por qué. Me hubiera gustado tener un poco más de agarre, pero no lo hay en este momento. Espero que el coche esté bien en la carrera de mañana y que nosotros podamos al menos seguirnos y ver qué podemos hacer ahí. Dijo el campeón del mundo que actualmente solo ve a Red Bull en el papel de perseguidor. El que no se cayó absolutamente nada fue Christian Horner. Ha sido claro ante la situación de Checo Pérez luego de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Hungría, y el director de la casa de Milton Keynes admite que no puede mantener esta situación donde Verstappen parece estar luchando solo en el campeonato de constructores. Creo que he demostrado ser muy paciente, pero esto era realmente lo último que él y el equipo necesitaba. Cualquier discusión que tengamos con él tendrá lugar, por supuesto, internamente y no ante los medios de comunicación, pero por supuesto no podemos correr con una sola pierna. En la zona de medios, Checo Pérez admitió que no tendrá que arrancar desde el pit lane y lo hará desde el puesto 16, una situación que Horner aún quiere analizar para conocer los daños del RB20 del mexicano, pero admite no será sencillo entrar en la zona de puntos. Ahora tenemos que recomponer todo, arreglar el coche y ver qué podemos sacar de él durante la carrera. Sobre el resultado de Verstappen, indicó que la tercera posición es un buen punto de partida para la carrera cuando estás tan cerca, aunque la frustración de Max es lógica. No hemos conseguido la pole aquí desde 2019, pero esta vez estuvimos muy cerca. Los pilotos de McLaren fueron tan increíblemente rápidos, pero fue desafortunado que perdiéramos a Sergio ya en la Q1. Esto es todo por la información de hoy. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte al canal. No te dejamos de recomendar estos videos que sabemos también te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.